Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, atentos porque vamos a cambiar el registro radiofónico. Estábamos hablando de la radio más antigua de España, de Radio España, que cumple 100 años este noviembre. Y nos vamos ahora a un tema totalmente diferente, que es la sanación. La sanación. Y para ello, como todas las semanas, tenemos a Figueroa, que es facilitador de crecimiento personal y especialista en medicina holística y tradiciones ancestrales. La sanación. ¿Qué es la sanación? La sanación. Pues esa es una excelente pregunta, don Miguel. Dígame usted, a ver, ¿qué es la sanación? La sanación es un fenómeno ¿Ya? que lleva acompañándonos a la especie humana desde el principio del principio del principio. Y es cuando una persona, Ajá. ya sea por proximidad física, Ajá. o porque directamente le toca el famoso tema de la imposición de manos, ¿vale? O incluso en la distancia, tiene un efecto sanador sobre otra persona o un grupo de personas. Obviamente, el sanador más famoso de todos los tiempos, ¿quién fue? Jesucristo. Correcto. Uh-huh. Que además, como decía aquel personaje de la Biblia, Señor, no eres digno de que entres en mi casa, una palabra suya bastará para sanarme. Uh-huh. Y este fenómeno lleva ahí toda la vida, en todas las tradiciones y en todas las sociedades, desde el pueblo más chiquito hasta la urbe más cosmopolita. Siempre ha habido, siempre hay y siempre habrá la figura mística, misteriosa del sanador. Desde el más famoso, Jesús el Cristo, hasta los más controvertidos, Rasputín, por ejemplo. Entonces, digamos, usando un poquito la polaridad, de un lado Jesús el Cristo y del otro lado, en la otra polaridad, podríamos poner a un personaje como Rasputín. Y entre medio, muchísima gente. Muchísima gente. Es algo que a día de hoy sigue existiendo, sigue funcionando, y que desde un tiempo a esta parte, desde, digamos, mediados finales del siglo XX hasta ahora, de hecho, ha entrado a formar parte del fenómeno de la nueva era, donde de hecho ahora hay muchísima gente que se dedica a esto, que trabaja con esto y que se forma en esto. ¿Qué cualidades hay que tener para ser sanador? Pues es que vamos a ponerle un poquito, ¿vale?, de background histórico a esto, porque esto es importante. El contexto. Porque, digamos, hay un antes y un después. Por eso he ahora nombrado el fenómeno de la nueva era. Entonces, hasta hace relativamente poco, en la historia de la humanidad, era una minoría. Una gran, entre comillas, minoría. Y, en realidad, siempre hubo 3 tipos de así llamados sanadores, ¿vale? Esto ahora ha cambiado de alguna manera a raíz de una serie de cosas que vamos a intentar poder tocar hoy aquí. Entonces, sanador tradicional número 1. Niño, niña, hombre o mujer que nace con el don. Simplemente nacen ya cuando son chiquitos. La mamá, el papá, los hermanitos, los vecinos se dan cuenta de que este niño, de que esta niña desprende un aura, ¿vale?
y que en un momento dado pues pone la manita en la barriguita de mamá o le pone la manita en la rodilla de la niña de la vecina o lo que sea, y de pronto se alivian dolores, se van problemas, etcétera, etcétera. Entonces estos niños y niñas ya nacen con este don. No se sabe el por qué, ni dónde viene, ni cómo. Aquí es donde entraría un poquito el tema que hablamos el otro día, de la reencarnación, de las vidas pasadas, que igual se traen estos dones de otras vidas. Esto es otro tema, ¿vale? Y estos niños y niñas, conforme van creciendo, ellos van desarrollando una creencia personal, ¿vale? De por dónde van los tiros. Tienen sus creencias de cómo hacen esto y de qué está con esto conectado a. Y en cada cultura, y en cada tribu, y en cada pueblo, y en cada nación, y cada individuo en sí, pues puede tener su teoría. Que muchas veces, que es lo fascinante de este fenómeno, la teoría que el señor o señora tiene de cómo ocurren las cosas no tiene por qué ser la realidad. Esto es un tema que yo he investigado a fondo durante pues casi 30 años, ¿vale? Porque es un tema que yo he vivido de cerca, que he visto. Es algo que me interesa, he visto, de hecho es algo que he investigado durante toda mi vida. Porque yo cuando era un chavalito entré en contacto con esto, tuve una experiencia personal. Yo tenía un problemón en un tobillo, me lo había dañado severamente varias veces, y un señor, una historia muy larga, acabó poniéndome la mano, y mi tobillo, que iba a ser operado, porque estaba hecho trizas, no tuvo que ser operado, sanó. Yo nunca me olvidaré de la cara del médico cuando yo volví al médico después de que este señor me pusiese la mano en el tobillo, y el médico miraba la radiografía, miraba mi tobillo y decía, es que no es el mismo tobillo. Esto es imposible. Yo, caballero, es mi tobillo. Y el hombre se quedó a cuadro. Entonces, a raíz de esta experiencia que yo tuve, a la tierna edad de 16 años, ahora tengo 54, me he dedicado a investigar este tema. Entonces, estoy dando un poquito de contexto. Estamos hablando primero los que tienen el don. Los que tienen el don, que ellos no saben ni cómo lo hacen, luego llegan a sus conclusiones y dependiendo de su cultura, pues le dan una u otra explicación, pero la realidad está en que ellos por proximidad, por contacto, etcétera, tienen un efecto y además cada sanador tiene su librillo. O sea, tú tienes a 40 sanadores delante de ti y verás 40 estilos diferentes, 40 creencias diferentes de cómo lo están haciendo, etc. Pero el tema está en que está y funciona. Y de esto hay la tira de casos clínicos. Yo he hablado del mío personal, porque para yo contarte, no es que me contaron que es que hay uno. Yo lo he vivido. Y de ahí mi interés. Luego está el segundo tipo de sanador, que es, además, también muy conocido y muy famoso dentro de una óptica muy concreta, que es el de la religión. Ya sea la religión occidental, cristiana o la oriental. Son personas que no nacen con el don, nacen como tú y como yo, pero a lo largo de su vida suelen haberse involucrado dentro de una religión organizada, ¿vale? Y a base de rezo, meditación, contemplación, lectura de textos sagrados, desarrollan lo que desde fuera podríamos llamar un alto nivel de conciencia. Desde dentro de cada religión o iglesia desarrollan un nivel de santidad, ¿vale? Y dentro de ese nivel de santidad reconocida por su propia comunidad y por su propia iglesia. Cuando hablo de iglesia, hablo de religión este, oeste, oriente, lo que sea, ¿vale? Y esas personas, una prueba de su santidad, de su beatitud, de su cercanía a la divinidad, sea la que sea, resulta que de nuevo entras en contacto con esta persona, ya sea por proximidad o por imposición de manos o por lo que sea, y ¡boom!, la gente sana. Se van dolores, se van molestias y hay incluso sanaciones muy bestias. El famoso, ya instalado dentro de la lengua castellana, mano de santo. De ahí viene. Y esto es algo que está
De nuevo, en todas las religiones, da igual el cristianismo, el taoísmo, el budismo, el islam, todas las tradiciones, todas las religiones, existe esta figura de santo o de santa que en vida, por proximidad, sanan. Y esto yo también lo he visto. Curiosamente, yo he estado en una congregación hace muchos años donde además el señor que venía era un teólogo de una religión concreta. No voy a hacer aquí propaganda a nadie. Un teólogo, alguien, digamos, que estudia las escrituras de esa religión. Y su fama viene de teólogo, fíjate. Pues yo vi cómo resulta que había conmigo una persona que yo conozco que padecía, yo lo había conocido ese día y era una persona que venía de vez en cuando a este lugar porque daban charlas interesantes, y esta chica padecía de migraña. Migraña además de estas de las que cuando empiezan están una semana, 2 semanas, son horribles, te tomas todo lo que puedes y no hay manera y no paran, ¿vale? Este tipo de cuadro clínico. Y entonces esta chica que se estaba muriendo con esta migraña, de todas maneras había venido porque quería por lo menos ver a esta persona que era tan famosa, que era un gran teólogo. Y entonces ella pensaba, a ver si con la migraña se me calma un poquitito y puedo asistir. Pero qué va, la migraña estaba a tope y la pobre estaba ya que se caía. Y dijo, bueno, me voy a ir a casa. Pero antes de irme, por lo menos lo voy a ver, le voy a sacar una foto o algo, ¿sabes? Para el Facebook, como quien dice. ¿Y qué pasa? Este señor estaba en una habitación bastante grande y estaba al fondo de la habitación. Y esta chica, nada más que entró la mitad del cuerpo, puso una pierna, puso el pie en la habitación, lo miró, para decir, mira, ya lo vi, ya me puedo ir a casa tranquila, y conforme lo miró, y se fue a ir, su jaqueca, su migraña, desapareció. Y ella se quedó así, pero ¿qué le pasa? Pero ¿y mi migraña? Espera, a ver. Y se quedó 10 minutos ahí, diciendo, pero a ver, ¿vuelve o no vuelve? ¿Pero qué pasa? Al final se había ido, y ella se sentó y disfrutó. Y una migraña que acababa de empezar y de las que no se van, en el caso de ella, en más de una semana. Esto yo lo he visto. Y la mujer no daba crédito. O sea, pero ¿cómo es posible? Y el hombre estaba, no te exagero, como a 10 metros de ella. Y no es famoso por sanador, sino por teólogo. Imagínate. Este es el segundo tipo. Sí. La persona que a base de trabajo consigo mismo, de rezo, de meditación, de contemplación, desarrollan esta conexión, vamos a llamarlo, con la divinidad, con lo que sea, con la conciencia, su entorno lo nota. Y llega un momento en que vaya que se lo notan. Y este señor, yo lo vi esto en directo, y el tío ni la miró, el hombre estaba viendo sus papeles. Yo me quedé a cuadros, claro, yo vi lo que estaba ocurriendo. Y luego el tercero. El tercer tipo es el que en la antigüedad era, digamos, el más oculto, por así decirlo, y el que ahora, con la nueva era, de alguna manera, está pupulando. El tercero ni nace con el don, ni lo desarrolla con el tiempo, por una conexión religiosa y por desarrollo de la conciencia dentro de lo que es una estructura religiosa, sea cual sea de estas. El tercero era el hombre o mujer que estaba metido dentro de las que se llamaba en aquel entonces, y se siguen llamando, las órdenes iniciáticas, las sociedades de estudio secretas, mistéricas, que las hay, ha habido de todo tipo, también dentro de todas las culturas. Y las hay. Y las hay. Uh-huh. Las hay más enfocado en una serie de cosas y las hay más enfocado en otra serie de cosas. En las que están más enfocadas dentro del estudio personal, del desarrollo personal, de la conciencia, de las tradiciones ocultas, mistéricas, esotéricas. Y no estoy hablando cuando hablo de esoterismo, que esto es otro tema muy interesante para otra, ¿vale? No estoy hablando ni de velas, ni de historia, estoy hablando del desarrollo de la conciencia, del trabajo sobre uno mismo
y del estudio de las leyes universales del microcosmos, del macrocosmos, de cómo funciona la psique, de cómo funciona el entorno, de cómo funciona esta Matrix. Bien, pues esto, que era algo que en el pasado era de unos pocos, y además eran sociedades secretas, porque los agarraban las iglesias de turno y acababan en la pira, ¿vale? Ahora, por cómo se ha desarrollado la humanidad y la sociedad y cómo han cambiado las cosas, y de un tiempo a esta parte, aparece el fenómeno de la nueva era, ¿vale? Ya no hay quien te persiga, ya no hay problema. Entonces, y ahora más y más personas en todo el mundo sienten el llamado del trabajo espiritual. Es un término muy grande, ¿vale? La nueva era es también una familia muy grande, donde tienes de todo, ¿vale? Y en aquellos tiempos, estas personas que estudiaban estas cosas, que trabajaban la psique, que estudiaban el micro y el macrocosmos, estas personas, tarde o temprano, también miraban el tema de la sanación. Porque era parte de sus estudios. Porque además, conforme ellos trabajaban con ellos mismos y meditaban y esto y lo otro, también se les disparaba tarde o temprano, se les disparaba el fenómeno de las manos que sanan, que alivian, y la capacidad de trabajar a nivel energético. Cuando digo energético también, esto es una palabra muy grande, muy grande, muy grande. Te digo, es que aquí hay muchos melones a abrir. Entonces, lo que era el departamento de unos pocos, a lo largo de la historia, que lo estudiaban conscientemente, porque estaban metidos con el trabajo interno y esotérico dentro de órdenes muy concretas, ahora, en la nueva era, es algo que se ha abierto muchísimo y hay muchísimas tradiciones ahí fuera que vienen de todas partes, sobre todo de Oriente, que están súper de moda y que la gente se mete y estudia y practica con todo tipo de resultados, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es otro melón muy grande. Pero digamos, esto es a grandes rasgos. ¿Quiénes son los sanadores? Los sanadores puede ser cualquier persona. Te digo, hay personas que nacen... ¿Hay falsos sanadores muchos? Obviamente sí. Obviamente sí. ¿Y cómo reconocemos uno falso de uno verdadero? Mira, personalmente, curiosamente, y esto ya lo hablamos en otro momento por otro tema, volvemos al tema del dinero. Cuando una persona te pide muchísimo dinero, ten cuidado. Porque claro, mucha gente identifica, pues es súper caro. Es bueno. Es bueno. Pero aquí volvemos a la trampa de la avaricia, la trampa de muchas cosas. Entonces, por ejemplo, aquí en Canarias tenemos de toda la vida las típicas, las sanadoras y sanadores canarios de toda la vida. Aquí no te cobraban un pastón, ¿verdad que no? No te cobraban un pastón, nada más era gente muy sencilla, la mayoría muy del campo. Muchos de ellos no creo que entendiesen verdaderamente lo que estaban haciendo, pero oye, funcionaba. Y no te cobraban un ojo ni un riñón. ¿A que no? Es que es así, es una realidad. Entonces, cuando tú ves a alguien con mucha parafernalia y que cuesta muy caro y que te promete el oro y el moro, en mi opinión, salte corriendo. En mi opinión. Ya hablo desde una perspectiva de muchísimos años investigando este tema y además yo me he metido a fondo en esto. De hecho, ahora próximamente voy a dar una charla a este respecto. Cuéntanos dónde vas a dar la charla. ¿Es pública la charla? Sí, es una charla pública, gratuita, en la Academia Atlantaria, aquí en Santa Cruz de Tenerife, en la calle del Camello número 9. Sí. Es una callecita así chiquitita, como un callejoncito. Enfrente de los bomberos. Enfrente de los bomberos de toda la vida. De Santa Cruz de Tenerife. De Santa Cruz de Tenerife. Ahí voy a dar una charla donde voy a hablar... ¿Cuándo vas a dar la charla? Este jueves. Jueves 27 a las 6:30 de la tarde. Sí. Es una charla donde luego además voy a hacer una meditación grupal y donde voy a entonar mantras y kotodame cánticos ancestrales en japonés, sánscrito y tibetano. Porque digamos, lo mío
ha sido y es la investigación sobre el despertar de la conciencia y este fenómeno, digamos, de la sanación de todo este mundo alrededor del desarrollo de la conciencia. Este jueves, Santa Cruz de Tenerife, 6:30 de la tarde, enfrente de los bomberos Atlantaria, la calle del Camello número 9, local 3 o algo así. Bueno, sí, pues ya lo verán. Allí vas a dar una conferencia sobre la sanación. Sobre la sanación y donde además voy a meterme mucho más en profundidad. Obviamente tengo más tiempo. Y entonces vamos a hablar también de los fenómenos que estamos viviendo hoy en día, de todas estas técnicas. Voy a centrarme en un principio, eventualmente, en algo muy fascinante, que es el Reiki, que es algo que podemos hablar otro día, porque en sí mismo es un fenómeno fascinante. Yo, de hecho, lo he investigado, me he ido a Japón, viví en un monasterio japonés, me he formado con maestros japoneses, tibetanos, he andado con, bueno, digamos, le he dedicado mucho tiempo yo a la investigación de esto y a la práctica. Y entonces, de hecho, también he trabajado en hospitales donde he introducido esta técnica, he formado a enfermeras, o sea, es un mundo muy bonito, muy fascinante, también complejo, porque tiene muchísimos lados y hay de todo, pero es algo muy tangible, muy práctico y además que se puede ver y se puede sentir y es fascinante. Y aparte va más allá de lo que es el fenómeno de la sanación, porque entra dentro de lo que es el desarrollo personal y desarrollo de la conciencia. Y además es algo que puedes tú darte a ti mismo. Aparte de que le puedas poner la mano encima a alguien en un momento dado y que puedes ayudarle, es un tema complejo. Y si quieres, otro día hablamos del Reiki y de todo lo que hay ahí. Porque además hay muchas cosas. De la sanación no hemos hablado nada. Hemos hablado de quiénes son los sanadores, nada más. La sanación, volvemos al tema. Cosas graves, complicadas, crónicas, que parece que no tienen solución y que de pronto desaparecen o se alivian al contacto con alguien. Eso es la sanación. Bueno, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó, como siempre, el tiempo vuela en la radio. Hoy hemos hablado de la sanación. Ya saben que das una conferencia el próximo jueves a las 6:30 en la Sociedad Atlantaria, que está la Academia de Terapias Naturales Atlantaria, sí, que está en la calle del Camello 9, enfrente de los bomberos. Es una conferencia abierta, pública, libre. Ahí está. O sea que quien quiera... Donde voy a arrancarme por sevillana, sí, en sánscrito, japonés y en tibetano. Quien quiera escuchar a Figueroa hablando sobre la sanación, pues tendrá la oportunidad de hacerlo en vivo y en directo y conocerlo allí el próximo jueves a las 6:30. Intentaré estar yo, intentaré también más estar te yo vale para aprender, porque a mí me gusta mucho aprender de todos ustedes. A mí también me gusta aprender. Sí, aprender. El aprendizaje es constante, diario. Totalmente. Mientras estás vivo, estás aprendiendo. Y quien no está aprendiendo, mal asunto. De hecho, todos estamos aprendiendo todo el rato, seamos conscientes de ello o no. Cuando nosotros perdemos la capacidad de aprender, o sea, de evolucionar, nos quitan de en medio. Bueno, que tengas un buen día y el jueves nos vemos a las 6:30 para hablar de sanación. Un abrazo muy fuerte. A ti, Miguel Ángel, y gracias a todos por escucharnos. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.